Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que esté viendo este video. Me presento, mi nombre es Ariel Solano Y yo soy Juan Guillén. y en este video vamos a presentar nuestro proyecto final de programación web. Una página para gestionar citas médicas en el cual parte de la aplicación web que desarrollamos en la primera parte del curso y que ahora ha sido ampliamente integrado completamente con un backend robusto. Esta aplicación está enfocada en la gestión de citas y está diseñado para dos tipos de usuarios, pacientes y administradores. Su objetivo es facilitar la creación, visualización y administración de citas, con funcionalidades avanzadas como el historial de atenciones, un sistema de notificaciones automatizadas y descargas de reportes. En esta segunda fase usamos Jakarta con Wildfly para el backend y conectamos con una base de datos PostgreSQL para almacenar usuarios, médicos, horarios, citas, entre otras cosas. El frontend fue desarrollado con React y desplegado con Firebase Hosting, incluyendo un inicio de sesión con Google. Agregamos funcionalidades claves, como el historial de citas, filtros por fecha, especialidad, estado, entre otros, y un sistema de notificaciones automatizadas, que envía recordatorios por correo electrónico y por WhatsApp. También desarrollamos reportes para el administrador, incluyendo citas por médico y nivel de ocupación. Estos descargables son en PDF y en Excel. Finalmente mejoramos la interfaz y desplegamos todo el sistema, backend con ngrok y frontend en Firebase. Ahora pasaremos a hablar del dominio del tema que tenemos nosotros. En esta parte de la presentación vamos a mostrar las principales tecnologías que usamos en nuestro proyecto web. Cada herramienta fue seleccionada por su rendimiento, facilidad de integración y la compatibilidad con los requerimientos del sistema. Para el desarrollo del frontend utilizamos Visual Studio Code, un editor de código muy completo y liviano. El framework que elegimos fue React, ya que es ideal para construir interfaces dinámicas y reutilizables. Su estructura basada en componentes y su facilidad para manejar el estado nos ayuda a crear una interfaz moderna, eficiente para los dos tipos de usuarios, pacientes y administradores. Para el inicio de sesión utilizamos Firebase Authentication, que nos permite implementar un acceso seguro con cuentas de Google. Finalmente, desplegamos el frontend en Firebase Hosting, lo cual facilitó la publicación rápida y estable de la aplicación web. Ahora hablaremos acerca del backend, que fue desarrollado usando el Eclipse IDE, un entorno muy completo para trabajar con proyectos en Java. Además, utilizamos Java Enterprise Edition, que es una plataforma robusta para crear aplicaciones empresariales con servicios web. Para ejecutar nuestras API REST empleamos el servidor de aplicaciones Wi-Fi, que es compatible con Java Enterprise Edition y nos brinda un entorno seguro y estable. Toda la lógica del sistema, como la gestión de usuarios, médicos, horarios y citas, se desarrolló en forma de servicios REST, lo que permite una comunicación eficiente con el frontend. Como base de datos usamos PostgreSQL, un sistema relacional muy robusto, confiable y gratuito. Nos permitió estructurar bien la información del sistema, desde pacientes y médicos hasta las citas y los horarios de estos. Su soporte para relaciones entre tablas fue clave para la integridad de los datos y la eficiencia en las consultas. Ahora hablando un poco del despliegue y el acceso remoto, nosotros para acceder desde cualquier dispositivo implementamos dos soluciones. Primero, utilizamos ngrok para exponer el servidor Wi-Fi que corre localmente, permitiendo acceder al backend desde cualquier red. Y segundo, desplegamos el frontend en Firebase Hosting, lo que nos da una URL pública y estable para acceder a la interfaz del sistema desde cualquier navegador. Uno de los aspectos importantes de nuestro sistema es la automatización de notificaciones, que ayuda a mejorar la comunicación con los pacientes. Usamos dos canales, WhatsApp y correo electrónico. Para WhatsApp utilizamos la API de Twilio para enviar recordatorios y confirmaciones directamente al número del paciente. Para el correo electrónico utilizamos la librería Java Mail en Java para enviar notificaciones formales por email. Estas notificaciones se envían automáticamente desde el backend un día antes de la cita, 3 horas antes de la cita y 10 minutos antes, lo que mejora la asistencia y reduce el número de pacientes que olvidan su cita. Integramos todas estas tecnologías para lograr un sistema funcional y completo. Con Visual Studio Code desarrollamos el frontend con React. En Eclipse IDE utilizamos para la programación del backend en Java. Con Wi-Fi ejecutamos nuestras API REST. Con PostgreSQL almacenamos todos los datos del sistema. Con ngrok exponemos el backend local a Internet. Con Firebase alojamos el frontend y gestionamos la autentificación con Google. Con Twilio y Java Mail permitimos el envío automatizado de notificaciones por WhatsApp y correo electrónico. Gracias a esta integración logramos que nuestro sistema sea accesible, moderno, seguro y completamente automatizado. Ahora pasaremos a ver el prototipado y diseño de la interfaz que ocuparemos en nuestra aplicación web. Primero tenemos la vista login, que lo que tiene es un pequeño formulario que nos permite ingresar el correo, la contraseña y con el botón para iniciar sesión. Además habrá el botón que nos permite hacer la autentificación con Google y al momento que entramos con nuestra cuenta de Google entramos con un usuario de administración o un usuario de paciente. Si ingresamos con un usuario de administración, se verá un mensaje de bienvenida. También se verá información sobre qué se podrá realizar en la página de administración, así como información clave sobre cuántas citas hay, cuántos médicos hay, entre otras cosas. Un espacio para poner atajos rápidos para movernos entre pestañas.
así como una barra lateral izquierda que estará permanentemente en todas las pestañas, donde se podrá navegar entre la página de administración. Ahora, la siguiente página que veremos es la de Médicos Admin, que en esta página nos va a permitir ingresar a los médicos. Primero tendremos en la parte superior un formulario que nos permite ingresar el nombre, apellido, teléfono, especialidad y correo electrónico del médico. Al momento de guardar con su botón, lo que mostramos en la mitad de la vista es una lista de los médicos. Aquí se lista todos los médicos que tenemos y se muestra toda esa información. Es importante porque tenemos dos botones también que nos permiten editar o borrar los médicos. Y en la parte inferior tenemos una parte para ingresar los horarios de estos médicos que nosotros seleccionamos. Tenemos la idea de poner filtros que sea por especialidad y por nombre del médico para que sea más rápido colocar. Aquí colocaremos los días de la semana que trabaje el médico y las fechas que van a trabajar, también su horario de inicio y su horario de final. Continuando tenemos la vista de usuario, donde tendremos una barra para buscar por nombre de usuario. También tenemos un modo para filtrar por si es paciente o si es administrador. En la parte de abajo se verá una lista de todos los usuarios registrados en la aplicación, así como botones para eliminar o cambiar entre si es administrador a paciente o viceversa de paciente a administrador. También pasamos a la vista de citas admin. Aquí lo que hace el administrador es mirar las citas que se han registrado en toda la aplicación. Pensamos tener una barra que nos permita buscar por médico o paciente y también un filtro que sea por estado, si está pendiente o confirmado. Vamos a tener la información como por tarjetas que muestre la información de cada cita y obviamente con su estado, su fecha, el nombre del médico, del paciente, la hora. Y lo importante va a tener tres botones que nos permite editar, confirmar la cita o eliminar. Asimismo, mantenemos a la izquierda los botones que nos permiten navegar entre las diferentes páginas que tenemos. Al momento de loguearnos también podemos ir como paciente. Entonces el paciente al ingresar tiene esta vista de inicio, donde podrá ver información. Maricón, ¿qué chucha le pasa a tu compu? Es que tiene tantas cosas, tiene Bueno, tantas. pero ¿será que se escucha ese ruido? No se escucha. Ya, bueno, una, dos, tres. Al iniciar sesión también podrás empezar como paciente. Él tendrá una vista de inicio donde podrá ver información acerca de qué puede realizar. También podrá ver información como cuántas citas tiene, cuántas están confirmadas y cuántas están pendientes. De igual manera tenemos atajos rápidos para poder navegar entre páginas. En la barra lateral izquierda tendremos botones para navegar entre las páginas que estarán permanentemente en esa ubicación. Pasando con la página para solicitar una cita, cuando ingresamos como paciente veremos esta página. Lo que tiene es un formulario simple que nos va a permitir ingresar la especialidad, el médico, la hora, la fecha que nosotros queremos solicitar la cita. Al momento que le damos al botón de solicitar cita nos pide una confirmación y la realizamos. También va a tener al lado izquierdo, seguimos manteniendo los botones para movernos entre las otras páginas. El paciente podrá ver las citas que ha registrado. Entonces colocaremos varios filtros para poder buscar por cita pendiente, cita confirmada, por nombre del paciente, por nombre del médico, entre otros. Abajo se verá la información de las citas, que puede ser el nombre del médico, la hora de la cita, la especialidad del médico, y se verá si está confirmada o pendiente. Pasando con la página de perfil de paciente, lo único que tendrá es para cambiar el nombre, el email y un botón. A ver, 3, 2, 1. Pasando con la página del perfil de paciente, lo que tendrá es un formulario que nos permite cambiar el nombre, el email y el teléfono. Y un botón de guardar. Lo que queremos hacer aquí es poder editar la información del paciente si la requiere cambiar. El prototipado que acabamos de mostrar es el que realizamos en el proyecto anterior, mejorando algunos aspectos. En la página de pacientes y administradores agregamos nuevas páginas por las funcionalidades que implementamos. En paciente implementamos un historial que se va a poder filtrar por médico, especialidad, las horas en las que se realizó las citas, y en la parte de abajo se mostrarán las citas que se han registrado anteriormente dependiendo de los filtros que pongamos. Asimismo, tendremos para el administrador una página que mostrará el historial. No es parecida a la página de mis citas porque en este caso tenemos filtros que nos ayudan a listar de la manera que nosotros queramos, así sea uno por uno o combinando todas las que tenemos. Asimismo, tenemos para filtrar por paciente, médico, especialidad, estado y por las fechas. Y en la parte de abajo se mostrará una lista con la información de las citas que nosotros queramos. Por último, en administrador tenemos la pestaña de reportes. En reportes se podrá descargar información crucial e importante para la administración de las citas en formato PDF o en Excel. Se podrá descargar la ocupación de cada médico, ocupación por especialidad, entre otras cosas. Ahora vamos a mostrar la funcionalidad del sistema. En este caso voy a acceder de manera remota a la página web y voy a iniciar sesión como paciente. Voy a iniciar con mi cuenta de Google. Todas estas validaciones se hacen en el servidor que está en la computadora de mi compañero y las validaciones y todo van para la base que también estaría en la laptop de mi compañero. Como pueden ver, me da la bienvenida como paciente y puedo moverme entre pestañas, solicitar citas, mi citas, historial, mi perfil.
inicio. Ahora lo que yo mostraré es cuando ingreso como administrador. Aquí mismo se ingresa con la autentificación de Google y esta es la pestaña de administrador. Como dijimos en el prototipo, se muestran aquí algunos valores del total de médicos, usuarios, citas pendientes, citas confirmadas, y así mismo me puedo mover entre todas las páginas que dijimos que íbamos a tener como administrador. En este caso vamos a crear un médico, que va a ser para un ejemplo nomás. Todo lo que escribimos aquí en el email valida que tenga el arroba y que tenga un dominio de correo existente. Vamos a crear en este caso un neurólogo y sin número de teléfono porque es opcional. Al momento que guardamos me sale una validación que si queremos aceptar, y en este caso aquí está el que creamos, que es RR. Ahora queremos asignar los horarios, entonces dijimos que es neurólogo y se carga aquí los neurólogos, en este caso es RR. Queremos que trabaje solo los días sábados, el día sábado en este caso es 2, y vamos a poner que va a trabajar de 7 de la mañana, que es lo que normalmente puede entrar a trabajar un médico, y que salga del trabajo, digamos que trabaja solo mediodía hasta las 12 de la mañana. En este caso, como paciente, puedo solicitar una nueva cita, se me van a cargar los datos. Selecciono la especialidad de neurólogo y en los médicos ya me aparece la WR. En fecha, selecciono la fecha que tendría en horarios de médico y en la hora podría colocar 7:30, por ejemplo. Confirmamos la cita y dice que la cita se ha creado correctamente. Ahora, si voy a mi pestaña de mis citas, se puede observar que la cita para el médico RR, la especialidad de neurólogo, el día sábado a las 7:30, tiene un estado pendiente. De igual manera, podría filtrar por pendiente, donde aparecen todas mis citas pendientes, confirmada, o puedo filtrar por médico. De igual manera, en mi pestaña de historial me salen todas las citas que he creado, actuales o antiguas. Puedo filtrar por estado, pendiente, confirmado, por especialidad. En este caso de portólogo no tengo ni una cita, entonces me dice que no tengo citas registradas. Por médico, RR en este caso que es el que creamos. Por fechas, podemos crear solo desde el 1 de agosto hasta el 3. Y me salen solo las citas que están registradas entre esas fechas. En la pestaña de mi perfil puedo ver mi información, así como puedo cambiarla. Por ejemplo, dejemos solo mi primer nombre y mi primer apellido. Mi correo está bien, en este caso mi número de teléfono está bien, entonces dejaremos esa información tal como está. El perfil se actualizó con éxito y eso sería lo que puedo realizar en mi pestaña de paciente. Ahora yo como administrador también lo que puedo seguir viendo es aquí. Aquí me aparece todos los usuarios que tengo. Al ver todos los usuarios que tengo es importante porque aquí puedo cambiar entre paciente y administrador o eliminar algún usuario. En citas lo que tengo yo como administrador es que puedo ver todas las citas que están hechas en la aplicación. En este caso yo como administrador puedo confirmar o puedo eliminar la cita o editar. En este caso vamos a confirmar la cita que se hizo recién a mi compañero, que es la de RR. Al momento que le confirmamos me sale confirmado y él como paciente le aparece directamente confirmado. Seguimos viendo lo que se puede hacer y igual tenemos un historial de citas. Como ven es una tabla con el nombre del paciente, con el nombre del médico, con la especialidad, la fecha, las horas y el estado en que realizó la cita. Aquí se puede ver, por ejemplo, Ariel Solano tiene 5 citas, entonces si yo escribo Ariel me aparecen las 5 de él. Pero si yo escribo otro nombre no me va a aparecer ninguno. Asimismo con los nombres que tienen todas las citas. Si yo escribo otras cosas no me aparece. Asimismo con los filtros de médico, este médico tiene una cita. ZZ también tiene una cita, Román Riquelme también tiene una cita y así con todos esos de ahí. Por especialidad lo mismo. Deportólogo no tiene ninguna cita, pero vemos que odontólogo, cardiólogo, neurólogo sí. Por estado. Por estado así mismo, entre confirmado que son 2 y pendiente que son el resto. Y de las fechas, quiero ver el que tenga desde el 1 de agosto hasta el 3. Asimismo me salen las 3 que están pendientes. También puedo combinar, por ejemplo aquí tiene este rango de fechas, tengo una especialidad de otorrino, entonces si yo pongo me sale solo una. Si yo pongo de neurólogo me sale solo una, pero si pongo uno que no existe, entonces no, y así puedo combinar con todas. Ahora pasando con la página de reportes de un administrador, si yo selecciono aquí el médico que quisiera ver su reporte y asimismo un rango de fechas, esto se puede ver para ver cuántos reportes se van a cargar. Si yo quiero ver por ocupación, me sale aquí que se descargó, entonces me sale todos por ocupación, entonces están todos los médicos, el total de citas que tienen y la ocupación que tienen como médicos. Se calcula del total de médicos que hay con el total de citas y qué ocupación tienen. Asimismo por especialidad, por médico. Si nosotros ponemos por médico, se nos descarga ese mismo el PDF y nos sale solamente el médico que seleccionamos, su especialidad, la fecha, la hora y la cita que tiene. Si aquí tuviera otra cita, nos saldría toditas las citas que tiene. Y en Excel lo que funciona es así mismo, se descarga así mismo un Excel, en este caso se descargó aquí y esperamos a que se abra.
Y al momento que se abre, vemos así la especialidad, el total de citas, la ocupación y asimismo cuántas citas tiene y el nivel de ocupación que se tiene. Como pudimos observar, mi aplicación funciona de manera remota, no tengo abierto ni el servidor ni la base de datos y puedo sacar toda la información que se creó, como puede ser el médico, mi cita se confirmó y tengo mi historial funcionando correctamente. Toda esta información es sacada del servidor de la base de datos que se encuentra en la computadora del compañero. Mi computadora vendría a ser el servidor y la base de datos, como ya dijo mi compañero. Entonces, si yo ahora en la base de datos de PostgreSQL quiero ver los usuarios, me aparecen todos los usuarios que tenemos y como ven está el usuario de él, que es este de aquí, que está registrado como paciente y está su número de teléfono. También si quiero ver el médico me debe salir el nuevo médico que creé en este momento que estábamos mostrando. Entonces me aparece efectivamente aquí el médico R con el email, con el número de teléfono y tal. Asimismo en las citas me debe aparecer la cita que fue creado con ese médico. Aparecen sus IDs, pero como pueden ver yo confirmé esa cita que fue para este de aquí, entonces es con el ID de ese médico. Y asimismo de la especialidad se puede ver todos los que tenemos ahí, que son todas las especialidades que hemos creado. Y en los horarios se ven los rangos de los horarios en los que trabajan los médicos, que podemos seleccionar al momento de crear una cita. Como podemos observar en mis citas, la cita que acabo de crear es con el médico RR, neurólogo, para el día sábado a las 7:30. En este caso voy a tratar de volver a realizar una cita a esa misma hora y no me va a permitir, porque el médico ya tiene una cita agendada. Como comenté, me sale el mensaje que ya hay una cita agendada a esa hora, por lo tanto no se me permite. Ahora, otra también validación que tenemos es que si yo voy a médicos y elimino un médico, por ejemplo el RR que tenemos aquí, me sale una confirmación que si lo que quiero es eliminar, y le doy a que sí, entonces se elimina automáticamente esto. Esto yo lo puedo mostrar en mi base de datos, que yo vendría acá, selecciono la tabla de médicos y pongo para mirar y ya no me debe aparecer aquí el RR y en efecto no me aparece ninguna. Como podemos ver en mis citas, tampoco aparece la cita del médico ya que ya no existe. De igual manera, todo lo relacionado con ese médico se eliminará, tanto como puede ser sus horarios, entre otras cosas. Y también lo que podemos hacer es que al usuario de mi compañero que está como paciente le puedo cambiar a administrador. Entonces al momento que cambia como administrador y él sale y se vuelve de nuevo a registrar, al momento que entra, como ya está dentro de la base de datos pero cambió su rol, ahora entra como administrador y puede hacer todos los cambios que quiera de administrador. Ahora hablando un poco del despliegue y publicación que hicimos, lo dividimos en dos, en el backend y en el frontend. Primero, para hablar del backend, ocupamos el servidor Webfly más Jakarta Enterprise Edition. Aquí lo que hicimos es que la exposición en el backend lo hicimos con ngrok, o sea, todo nuestro backend lo incorporamos con ngrok para permitir el acceso externo al backend. Por ejemplo, desde el frontend que desplegamos en Firebase. Entonces, al utilizar el ngrok, lo que tuvimos que hacer es correr el comando ngrok http 8080, lógicamente posterior de instalar y pedir nuestras credenciales en ngrok. Entonces, al correr este comando, lo que nos aparece es lo de aquí, que la sesión está online, el plan gratis que tenemos, la versión, y nos aparece en forwarding el https y la URL que nos genera el ngrok gratis. Esto luego nosotros lo conectamos con nuestro frontend. Para el despliegue del frontend usamos Firebase Hosting. El despliegue se utilizó Firebase CLI para inicializar el proyecto. Usamos los comandos Firebase init. En el directorio de despliegue fue configurado con build y generado con np run build. Finalmente se desplegó el sitio con Firebase Deploy Hosting. Este permitió que el frontend quedara públicamente accesible para cualquier navegador en cualquier parte del mundo, en cualquier dispositivo. Ahora pasaremos a hablar un poco de la calidad de documentación. Primero hablaremos del frontend. En este caso, solo vamos a analizar las partes que hicimos cambios, ya que toda la implementación del frontend, de las páginas, del router y de cómo se relacionan entre sí, es el mismo del anterior video. Lo que vamos a hablar es en general de cómo hicimos para que el backend que esté hecho en Java con el servidor Wi-Fi se pueda conectar a través del ngrok con el frontend que tenemos aquí en el framework de React. Primero, lo primero que tenemos es el http.js, que es una instancia que hacemos de Axios apuntando a nuestra API de citas que se llama citas. Incluye un JSON por defecto y omite la pantalla de ngrok. En este caso el base URL es el URL que nos entrega ngrok. Lo que hacemos con el código de abajo es interceptar que antes de cada petición se añada un token de Firebase del usuario actual como header para la autorización. En out service, lo que hacemos es enviar el ID token al backend para comprobar la sesión y retornar los datos básicos del usuario, como puede ser el ID, el email y el rol. En cita service lo que hacemos es que importamos el http.js. Creamos una nueva cita en el sistema enviado
de paciente, horario y médico y recuperamos el listado completo de citas. Como se puede dar cuenta, ahí están todas las rutas que tenemos en el backend también, que para recuperar el listado completo de citas, para obtener el historial de citas filtrado por parámetros, para actualizar los datos de una cita existente, dado su ID, para eliminar la cita por ID y para recuperar los detalles de una cita específica. En especialidad service, lo que hacemos es traer todas las especialidades. De igual manera, tenemos todas las rutas para crear una especialidad usando el objeto DTO, recuperar los detalles de una especialidad por ID, actualizar una especialidad existente y eliminar una especialidad. En Firebase.js lo que hacemos es inicializar la app de Firebase con la configuración que tenemos. ¿Para qué hacemos esto? Para conectar con nuestro proyecto que está en Firebase y así configurar y exportar el módulo de autentificación y el proveedor de Google. En Médico Service hacemos un poco de lo mismo de lo que hablamos anteriormente en especialidades y en citas. Obtenemos los médicos filtrados por especialidad o búsqueda. Registramos un nuevo médico, recuperamos la información de un médico, actualizamos un médico e eliminamos un médico. En Horario Service hacemos lo mismo, pero esta vez con horarios, que creamos múltiples horarios basados en la recurrencia definida en el DTO. Recuperamos la lista de horarios asociados a un médico, obtenemos los detalles de un horario concreto, aplicamos cambios a un horario existente y eliminamos un horario dado su identificador. De igual manera, en Report de Service podemos descargar un PDF con la ocupación de un médico en un rango de fechas, descargar un Excel con la ocupación del médico, generar un PDF con el conteo de citas, así como un Excel del conteo de citas. También podemos descargar un PDF de citas agrupadas por un médico en específico y de igual manera un Excel. En Usuario Service hacemos lo mismo que en horarios, especialidad, médicos, que primero obtenemos la lista de usuarios opcionalmente filtrada por el rol. Registramos un nuevo usuario en el sistema, recuperamos la información de un usuario por su ID, buscamos un usuario usando su UID que nos da Firebase, actualizamos los datos de un usuario existente y eliminamos un usuario identificado por su ID. En este caso, en la carpeta de autentificación, tenemos el contexto autentificación.jsx, que lo que hace es un contexto global para exponer información y métodos de autentificación. Se ejecuta al montar y escuchar cambios en Firebase out. Cuando no hay una sesión, resetea el estado. Remueve el token de Firebase y valida contra el backend. Guardamos todos los datos útiles, como el UID de Firebase, el nombre, el email y el ID de mi base de datos. Si la verificación falla, fuerza el cierre de sesión. El login de Google arranca el flujo de Google Sign In. Si es registrado y el usuario ya existe, revierte la operación para forzar el login en lugar de crear una cuenta. De igual manera, tenemos métodos para el login con email, contraseña y un registro básico. Ahora pasaremos a ver en la carpeta data lo que tenemos. Aquí lo que ocupamos es que traemos los servicios que explicamos antes. En UseCitasAdmin lo que hacemos es cargar todas las citas al montar para la vista del administrador en este caso. Permite confirmar una cita cambia su estado en el servidor y en el estado local. De aquí lo que hacemos es confirmar, en este caso la cita, si se marca como confirmado en el backend, se actualiza la cita en la lista local y se muestra en la página. También lo que hacemos es cargar el historial de citas de un paciente dado su ID, que gestiona estados de carga y error. Luego lo que hacemos es llamamos al path de citas / historial y de paciente según el ID que queramos. De igual manera tenemos el use especialidades. Carga la lista de las especialidades al montar, maneja estados de carga y posibles errores. Ahora con el use historial lo que hacemos es permitir cargar citas desde el backend según los filtros dinámicos que tenemos. Si no se pasa ningún filtro, retorna todas las citas, expone la data, el loading y el error y el refetch para recargar manualmente en la página que ocupamos. El fetch que utilizamos construye dinámicamente los parámetros según los filtros recibidos y llamamos al sbc.historial que actualiza la data o nos da un error. Solo añadimos la params, los filtros que tengamos de valor, en este caso es según el paciente ID, médico ID, la fecha desde hasta, el estado y la especialidad. En use horarios lo que hacemos es cargar los horarios de un médico dado su ID. Gestionamos los estados de carga y error y exponemos funciones para CRUD y creación de recurrencias. Si no hay ningún médico seleccionado, resetea y detiene. En este pedazo del código traemos los horarios del médico, los guardamos en un array, registramos si existe algún error y terminamos el indicador. En use médicos lo que hacemos es cargamos los médicos opcionalmente filtrados por la especialidad o la búsqueda que tenemos y exponemos los métodos para hacer el CRUD y la recarga manual. Refrescamos la lista cada vez que cambian los filtros y al final mostramos el array de médicos actual. En use usuarios cargamos usuarios opcionalmente filtrados por el rol. Exponemos métodos para el CRUD y búsqueda por UID de Firebase. Refrescamos la lista cuando cambia el filtro según el rol que seleccionemos. En ese caso, estos serían todos los cambios que realizamos en el frontend para que tenga un correcto funcionamiento con el backend. Ahora pasaremos a explicar la documentación que tenemos en el backend. En este caso nos vamos a demorar un poco más, ya que es todo el objetivo de esta práctica, implementar el backend en Java. Para empezar, en el paquete de Business, lo que tenemos es el Cita Business. El Cita Business lo que hacemos es, primero, inyectar las dependencias para acceder a la base de datos. De aquí, lo que hacemos es crear una nueva cita en nuestra base de datos con un DTO recibido. Recibimos al paciente por su UID de Firebase. Obtenemos el horario y el médico asociados.
Y de ahí validamos que no exista, que ya hay una cita para ese médico en ese horario. Eso es muy importante. De aquí pasamos a la construcción y persistencia de la entidad de la cita. Y si todo está bien, guardamos en la base de datos y devolvemos la representación de un DTO. Pasamos al actualizar, que actualiza una cita existente usando el DTO como base. El de eliminar lo mismo, elimina una cita por su ID seleccionado. El de buscar una cita, busca una cita específica por su ID. El de listar, lista todas las citas sin filtros. Y los métodos de búsqueda, aquí sí son bastantes, ya que como explicamos en el frontend, los métodos de búsqueda filtran por distintos criterios. Entonces, si vamos bajando y vamos viendo, están hechas las combinaciones de filtros comunes para receptores y estadísticas. Puede ser por estado, fecha, por paciente y con sus fechas, con el médico y la especialidad, por todos juntos. Entonces, eso está validado aquí. De ahí al final, lo que hacemos es convertir una entidad cita a un objeto DTO para exponerlo en el API, o sea, para exponerlo en nuestras páginas del frontend. Y también convertimos un DTO en una entidad cita para poder crear o para poder actualizar los datos que estamos pasando. Ahora, en especialidad, lo que hacemos es inyectar del DAO que maneja operaciones con las entidades de especialidad en la base de datos. Lo que hacemos es crear una nueva especialidad a partir de un DTO recibido. Convertimos el DTO a una entidad, guardamos en la base de datos y devolvemos un DTO actualizado con un ID. Actualizamos una especialidad existente con los datos del DTO. De igual manera, podemos eliminar por su ID, podemos buscar la especialidad por su ID, podemos listar las especialidades que estén disponibles. Al final lo que hacemos es convertir una entidad de especialidad en un DTO. Convertimos un DTO en una entidad de especialidad. Si este ya tiene un ID, recuperamos la entidad desde la base de datos. Si no, creamos uno nuevo. En horario business lo que hacemos es un poco de lo mismo. Inyectamos los DAOs para acceder a horarios y médicos. Y lo que hacemos en general es crear múltiples franjas de horarios de 30 minutos para cada médico, lo que estimamos que duraría una cita, dentro de un rango de fechas y horas que también seleccionamos y solo en los días de la semana que nosotros indiquemos. Entonces, para crear recurrencia, obtenemos primero el médico y la fecha que queremos iniciar. Después de tener la fecha inicial, lo que hacemos es iterar desde la fecha de inicio hasta la fecha de fin que colocamos. Obtenemos el día de la semana, por ejemplo, que colocamos, puede ser lunes o lunes y martes o todos los días si queremos. Y convertimos esos valores a string para poder leerlos acá en el backend. Verificamos si este día está en la lista de días seleccionados. Si es así, dentro de este día creamos las franjas de 30 minutos entre hora inicio y hora fin. Mostramos la franja de 30 minutos y a cada franja se les asigna un ID. Se le guarda en la base de datos y avanzamos así en cada uno de franja que tengamos. Y avanzamos al siguiente día. De ahí, en listar por médicos, lo que hacemos es listamos todos los horarios, o sea, los slots de 30 minutos que tengamos asociados a un solo médico. Y al final convertimos esta entidad a un DTO. También buscamos un horario específico por su ID. Como cada médico, el ID del horario del médico está dado por el slot de 30 minutos, entonces se busca así. Actualizamos parcialmente un horario, modificando solo los campos no nulos del DTO. Solo se actualizan los campos que no sean nulos en ese caso. Y al final eliminamos un horario, o sea, solo una franja de 30 minutos según el ID seleccionado. Y convertimos la entidad horario a DTO para poder que funcione en el frontend. En Médico Business hacemos un poco de lo mismo. El DAO para acceder a los médicos y especialidades en la base de datos. Lo primero que hacemos es crear un nuevo médico a partir de un DTO recibido. Convertimos el DTO a una entidad nueva, guardamos en la base de datos y devolvemos la entidad como un DTO. Segundo, actualizamos completamente un médico. Reutilizamos el método de creación, donde se requiere rellenar todos los campos. Se establece el ID para asegurarse de que se actualice el correcto. Y retornamos una entidad convertida en un DTO. De igual manera tenemos métodos para eliminar un médico por su ID, buscar un médico por su ID, listar todos los médicos registrados y listas pero con filtraciones. En este caso listar por especialidad. También tenemos un método para buscar por el nombre. Después tenemos cómo actualizar parcialmente de un médico, solo los campos que estén nulos del DTO. Tenemos un método auxiliar que convierte un DTO a una entidad para creación o actualización completa. Otro método auxiliar que convierte una entidad médico a su representación DTO. Ahora pasaremos a ver en Business el Report Service. Este es un poco diferente a las demás, ya que esto es para generar los servicios. Entonces primero inyectamos el CitaDAO y de ahí generamos un reporte PDF de las citas por el médico seleccionado. Para hacer esto obtenemos primero los datos y convertimos a DTO para simplificar en la vista. De ahí creamos el documento PDF con OpenPDF que está importado y es una biblioteca dentro de Java mismo. De ahí ubicamos, lo que hacemos es darle un diseño al reporte, colocamos el título del reporte, creamos la tabla con 5 columnas ya para poner la información. Y agregamos cabeceras, nosotros elegimos un fondo gris claro para que sea más profesional y agregamos las filas de datos. Ahí sí pueden ser las filas que se generen automáticamente. Para generar un reporte en Excel de las citas por médico, lo que hacemos es lo mismo, pero en este caso ocupando para Excel. Y lo que hacemos es asimismo poner la cabecera, poner los datos que vamos a ocupar en cada una de las cabeceras y seleccionar los datos que van a estar debajo de cada de esas cabeceras. De ahí pasamos a generar un PDF de ocupación por la especialidad y la cantidad de porcentajes. Agrupamos las citas por especialidad y las contamos. Y también lo que hacemos es contar el porcentaje de ocupación que tiene cada especialidad. Al final solo creamos el PDF como creamos
como ya dijimos antes. Para generar un archivo de Excel de ocupación por especialidad es lo mismo, pero hacemos en formato Excel. En ese caso no hay ningún cambio. Y para generar un PDF de ocupación por médico es lo mismo como generar una especialidad por médico, pero en este caso es solo sacando el porcentaje de ocupación también que ocupamos anteriormente. En generar archivo de Excel de ocupación por médico es lo mismo, pero estamos hablando de Excel. En este caso, como nos damos cuenta, tenemos 3 PDFs y 3 Excel, que consideramos que eran los más importantes: hablar de la ocupación general, de la ocupación por médico y de la especialidad. En Usuario Business inyectamos el DAO encargado de gestionar la entidad usuario en la base de datos. Creamos un nuevo usuario a partir de un DTO, convertimos el DTO en una entidad, guardamos en la base de datos y devolvemos esa entidad como un DTO. Actualizamos completamente el usuario. También podemos actualizar parcialmente el usuario, solo los campos no nulos del DTO. Solo se actualizan los campos que vienen con valores. También tenemos métodos para eliminar el usuario por su ID, buscar un usuario por su ID, buscar un usuario en Firebase UID, buscar un usuario por Firebase UID y si no existe, lo crea automáticamente como paciente. Listamos todos los usuarios existentes y también tenemos algunos filtros, como puede ser por rol. Después convertimos un DTO en entidad usuario para poder crear o actualizar de manera completa. Buscamos si existe y si tiene un ID, y si no, creamos uno nuevo. Y por último, convertimos una entidad usuario en DTO para exponerla en la API. Ahora hablaremos un poco de los DAOs. En los DAO lo que tenemos es el acceso a los datos que van a la base de datos. Entonces el primer DAO que vamos a ver es CitaDAO. Primero lo que hacemos es crear una clase Entity Manager, que lo que hace es persistir los datos de nuestro proyecto citas. En el DAO es directo lo que hacemos. Ocupamos los propios métodos que nos da Java. Para guardar una cita en la base de datos ocupamos el punto persist. Para actualizar una cita existente ocupamos el punto merge. Para eliminar una cita que seleccionamos por su ID es el punto remove. Y para buscar una cita por su ID es el punto find. Aquí esos son básicos, es el CRUD básico, pero en este caso nosotros agregamos los que también vamos a ocupar para poder hacer los filtros y las búsquedas especializadas que tenemos y que pasamos en este caso al business que ya comentamos. Primero tenemos para listar todas las listas sin filtros. En este caso listamos todos con un punto create query y lo que hacemos es una sentencia SQL que seleccionamos de la tabla donde queremos que vaya para que nos muestre el resultado. De ahí listamos las citas por médicos, asimismo con un create query que nosotros lo hacemos y asimismo con una sentencia SQL le mostramos los parámetros que queremos y que nos dé el resultado que estamos buscando. Una lista de citas por estado es lo mismo con el create query, le pasamos la sentencia, le seteamos los parámetros y tenemos el resultado. Para citas por médico y fecha específica hacemos lo mismo con el create query, con la sentencia, seteamos parámetros y tenemos el resultado. Y así en cada uno de los métodos que tenemos, ya que como pueden ver son listar y es por todas las combinaciones que tenemos. En especialidades DAO, de igual manera, creamos el Entity Manager y lo nombramos EM. Este tiene el CRUD básico: guardar una especialidad en la base de datos, actualizar una especialidad, eliminar una especialidad por su ID y buscar una especialidad por su ID. De igual manera tenemos una lista de todas las especialidades disponibles en la base de datos. Con horario DAO empezamos igual. Creamos el Entity Manager y con el CRUD básico, que guarda un nuevo horario por el slot que nosotros estemos poniendo dentro de la base de datos. Actualizamos un horario existente, eliminamos un horario por su ID y buscamos un horario específico por el ID, que se le da en este caso a la base de datos. Y aquí tenemos nuestros métodos propios que lista todos los horarios asignados a un médico específico. Asimismo, con el create query, con la sentencia SQL, le seteamos los parámetros y eso hacemos en todos los métodos que están por debajo. En médico DAO, de igual manera tenemos el CRUD básico: guardar un médico en la base de datos, actualizar un médico existente, eliminar un médico por ID y una búsqueda de un médico específico por su ID. De igual manera tenemos la lista de médicos registrados. Como dijimos anteriormente, creamos una sentencia SQL para poder realizar estas búsquedas y listarlas. También listamos por médicos que pertenecen a una especialidad específica y tenemos una búsqueda de médicos por coincidencia parcial en nombre o apellido. En usuario DAO es lo mismo. Primero con el CRUD básico que guarda un nuevo usuario dentro de la base de datos, que actualizamos un usuario existente en la base de datos, eliminamos un usuario por su ID y buscamos un usuario por su ID a sí mismo. Y aquí pasamos a tener los métodos que nosotros ocupamos para nuestro frontend. Buscamos un usuario por su ID de Firebase, que no es lo mismo que buscar un usuario por el ID que le damos en la base. En este caso devuelve el primer usuario que encuentre por el ID de Firebase único o null si no existe en ese caso el usuario. También tenemos una lista de todos los usuarios registrados, una búsqueda, un usuario por su email. Esto es importante porque buscar por email no es lo mismo que buscar por el nombre o por el ID. Tenemos que hacer algo particular, que le seteamos los parámetros y buscamos en la lista de usuarios de los resultados que ya tenemos. Asimismo, al momento de listar usuarios que tengan un rol específico como paciente, médico que ocupamos, es con las sentencias de SQL y nos da el resultado que recibimos. Y la búsqueda de usuarios por coincidencia parcial en nombre o email es lo mismo que en médico DAO, que se hace una búsqueda parcial, pero en este caso es para conocer el usuario que queramos saber. En el paquete DTO
creamos diferentes clases. En este caso sería cita DTO. Tenemos su identificador único para la cita, el estado de la cita, que puede ser pendiente, confirmada, entre otras, la fecha en la que se realizará la cita, la hora exacta en la que va a ser la cita. Tenemos el ID del horario asignado según el slot del tiempo que hayamos elegido, el ID del médico que atenderá la cita, el ID del Firebase del paciente como identificador externo y un constructor vacío que es requerido para la serialización y deserialización de la información. Y por último tenemos los métodos getter y setters para cada atributo que acabo de mencionar. Cabe mencionar antes de seguir que el DTO son clases para transferir los datos que nosotros tengamos y no exponer directamente la entidad del JPA, que es con la que se crea la base de datos. Seguimos con la cita médica DTO. En este caso lo que hacemos es que nombramos completo el nombre del médico, asimismo el nombre de la especialidad, la fecha programada, la hora programada para la cita y el estado actual en que se encuentra la cita. Siempre en el estado actual va a estar como pendiente y nosotros desde el frontend la confirmamos. De ahí pasamos a crear un constructor que completa con todos los campos que nosotros requerimos. En este caso son todos los que ya nombré. Y al final solo se hace getters, ya que en este DTO es solo de lectura. O sea, la cita de médico no vamos a setear nada dentro de aquí, entonces es solo de manera visual lo que vamos a ver. En especialidad DTO, lo que tenemos es un identificador único de la especialidad, autogenerado en la base de datos. O sea, va aumentando uno a uno. Tenemos el nombre de la especialidad, puede ser pediatría, dermatología, odontología, entre otros. Un constructor vacío, que es requerido para el framework de serialización y deserialización. Y los getters y setters para las variables nombradas anteriormente. En horarios DTO lo que tenemos es lo que representa un bloque de horarios asignado a un médico en una fecha específica. Como ya dijimos, es para transferir estos datos entre el backend y el frontend. Entonces lo que tenemos es un identificador único del horario. De ahí la fecha del horario. Como dice ahí un ejemplo, está año, mes y día. La hora de inicio del turno y la hora fin del turno. El ID del médico al que se le está asignando este horario. Este es para hacer la relación entre horarios con médicos. De aquí tenemos un constructor vacío necesario para el framework de serialización. Y los métodos getters y setters estándar para poder hacer las actualizaciones, las eliminaciones, lo que nosotros queramos. El médico DTO, de igual manera, se usa para transportar información entre el backend y el frontend. Lo que tiene es un identificador de versión para permitir la serialización. Atributos del médico, como es el ID, el nombre, el apellido, el email, el ID de la especialidad que tiene y su teléfono, que en este caso es opcional. Tenemos un constructor vacío necesario para el framework de serialización y tenemos los métodos getter y setters de todos los atributos mencionados. Ahora, la ocupación de especialidad. Lo que hacemos es mostrar la carga laboral o demanda de citas médicas por especialidad. Esto nos sirve y es importante ya que en el citas business tenemos el report service. Entonces, para poder calcular lo que está en el report service y mostrar sobre todo en el PDF y en el Excel, ocupamos este DTO de aquí. Con este DTO lo que tenemos es nombre de especialidad médico que nosotros registramos, como puede ser en pediatría, ginecología, deportología, cardiología, etc. Sacamos el total de citas registradas para esa especialidad y el nivel de ocupación que expresamos en porcentaje de 0 a 100. Mostramos con un constructor que tiene los parámetros usados para las consultas o los reportes que estamos mostrando. Y también, como es solo de manera que va a ser visual, o sea, solo lectura, entonces solo mostramos getters y no seteamos nada. Recurrencia horarios DTO permite definir una planificación repetitiva de horarios del médico. Este DTO se usa en el frontend cuando un médico desea registrar múltiples horarios de atención en un rango de fechas especificado entre los días de la semana y el rango de horario. Este lo que tiene es un identificador único del médico al que se le aplica esta recurrencia, la fecha de inicio del rango de la aplicación y la fecha de fin. De igual manera tiene lista de días de la semana en que se repetirá. En este caso puede ser, por ejemplo, lunes, miércoles, viernes. Tenemos la hora de inicio de atención y la hora de fin de atención. De igual manera tenemos un constructor vacío requerido para la serialización y los getters y setters de los atributos mencionados. Ahora, con usuario DTO, lo que hacemos es representar la información básica de un usuario del sistema, tanto como pacientes o como el usuario de administrador, y se utiliza para transportar datos entre las capas. Aquí incluimos datos provenientes del sistema de autentificación, que es el de Firebase, como el UID, nombre y correo, que se registran automáticamente al momento de iniciar sesión con Google. Entonces lo que tenemos son, primero, el ID interno que va a llevar nuestra base de datos, que va a ser la clave primaria. De aquí generamos el UID que nos da Firebase por defecto, que es como una clave externa. De aquí es el nombre público del usuario, que lo pasamos como un display name, correo electrónico del usuario, el número de teléfono, que es opcional, y el rol del usuario en el sistema. Cabe recalcar que la primera vez que nos registramos en el usuario, nosotros colocamos que automáticamente se ingrese como paciente. Y si luego lo requerimos, un administrador ya registrado anteriormente va a hacerlo administrador ese paciente. Tenemos getters y setters para setear y sacar la información, y con eso basta. Ahora pasamos al paquete de filtros. En este caso tenemos el Course Filter. Que lo que es este es un filtro global que habilita el course.
para que el cliente desde otros dominios, como un frontend que está subido en el Firebase, pueda consumir el servidor REST expuesto en este backend. Este filtro actúa sobre solicitudes option, respondiendo con encabezados necesarios y sobre todo con las respuestas normales añadiendo el encabezado CORS. Entonces lo que tenemos son las cabeceras permitidas en las solicitudes del navegador. Lo que hacemos aquí es permitir que cualquier persona pueda realizar una solicitud, que pueda realizar los métodos de get, post, put, delete y option. Y en este caso, como nosotros estamos desplegando el backend desde ngrok, al usar la versión gratuita, nos salía una pantalla de advertencia antes de hacer cualquier solicitud. Entonces lo que hace este pedazo de código es saltarse eso de ahí para que se pueda mandar la solicitud de manera correcta. También tenemos un método para interceptar solicitudes de option y abortarlas con una respuesta vacía que contiene las cabeceras CORS necesarias. Y de igual manera tenemos un método para interceptar todas las solicitudes de respuestas normales y agregarles los encabezados CORS necesarios. Ahora pasamos al paquete de modelo. Este paquete es bien simple, lo que hacemos es la entidad JPA que representa una cita, en este caso cita médica en el sistema. Incluye la fecha, la hora, el estado del paciente, el médico y la hora relacionada. Esto es importante porque como podemos ver en la pantalla, cada uno de los atributos contiene una anotación con el arroba y según lo que estamos generando. En este caso queremos que el ID se genere en la base de datos como un ID que genera un value que va incrementándose automáticamente. De aquí las columnas, lo que hacemos es que se cree una columna dentro de la base de datos de Postgres y cada una de las notaciones que tenemos es así. El many to one y el join column que tenemos en la parte de abajo es para poder hacer las relaciones. Si no colocamos estas anotaciones, no se va a relacionar en la clase paciente, la clase médico y la clase horario con la clase de citas que estamos ocupando. De aquí lo que tenemos es un constructor vacío para referir a los JPA y un constructor con los parámetros que le pasamos, los getters y setters. Cabe tener en cuenta que dentro de este paquete de modelo, la especialidad, el horario, el médico y el usuario, que son las 5 tablas que tenemos en nuestra base de datos, asimismo son las 5 clases que generamos aquí, ya que según lo que escribamos dentro del modelo, con las anotaciones se van a generar las tablas de nuestra base de datos y es la base en sí para poder seguir generando todo el proyecto. En este caso, en estado lo que tenemos es un enum que representa los posibles estados de una cita médica. Este enum se utiliza en la entidad citas para mantener un control del flujo de las citas. La cita puede estar en pendiente, confirmada y cancelada. De igual manera, tenemos lo mismo para el rol, que define los posibles roles de un usuario, que puede ser paciente o administrador. Ahora pasamos con el paquete de notificación. El paquete de notificación lo que tiene son 3 clases en las que colocamos el código para poder hacer la notificación por email y de WhatsApp. En este caso ocupamos el servicio EJB, que no tiene un estado responsable para enviar los correos electrónicos, por eso es del email service. Como ya dijimos, es para notificar las citas a los pacientes o administradores. Primero lo que hacemos es la dirección de correo electrónico remitente. En este caso colocamos un correo electrónico de cualquiera de los dos, que ya está configurada esta cuenta. Esto es importante porque podemos generar con eso una contraseña, que es la que le pasamos aquí, que debe protegerse con una variable de entorno. De aquí el método público para enviar un correo simple que va a tener un texto plano. Y lo que hacemos en el método enviar correo es que le pasamos los parámetros del destinatario, el asunto y el mensaje de texto, como enviar un correo electrónico normal. Que configuramos las propiedades para el servidor SMTP de Gmail. Aquí es todo lo que vamos a requerir para poder enviar el correo. Entonces vamos a pasar la autentificación, habilitamos el Start TLS, el servidor SMTP y el puerto para el TLS. De aquí la sesión automatizada con las credenciales del remitente y lo que pasamos es hacer la construcción del mensaje, que es un estándar de correo. Entonces no nos complicamos en nada de esto, ya que solo tenemos un texto plano, que no es nada de HTML. Y enviamos el mensaje. En caso de algún error de enviar el correo, nos salta el error que nosotros seleccionamos desde la consola. En Notification Service lo que tenemos es de igual manera un servicio EJB que se ejecuta automáticamente al iniciar la aplicación. La función de este es verificar cada minuto si existe una cita aproximada. De así ser, se envían los recordatorios automáticos por correo y por WhatsApp. Lo que tenemos es solo una instancia de servicio que se ejecuta al inicio de la aplicación. Tenemos el acceso a la base de datos de citas, un servicio para enviar correos y el servicio para enviar mensajes por WhatsApp. Tenemos un conjunto para llevar un control de notificaciones ya enviadas y evitar duplicaciones. Nosotros enviamos una notificación por correo y por WhatsApp un día antes, o sea, 24 horas antes, 3 horas antes y 10 minutos antes de la cita. Este método se va a ejecutar automáticamente cada minuto y lo que va a hacer es revisar las citas pendientes. Para cada cita, calcular cuánto tiempo le falta y decidir si se envía o no la notificación. En tal caso de que se cumpla el tiempo de un día antes, se enviará un recordatorio de que la cita es mañana. Si es que se identifica que faltan 3 horas, se enviará un aviso de que la cita se acerca y faltan 3 horas. Y si se encuentra en 10 minutos antes, un recordatorio de que la cita es en 10 minutos. Envía un recordatorio por correo y por WhatsApp para una cita específica. Tenemos los métodos para enviar el correo y para enviar el mensaje por WhatsApp utilizando la plantilla en Twilio.
Y con el WhatsApp Service lo que hacemos es algo parecido al email service. Ocupamos un servicio JB que se encarga de enviar mensajes de WhatsApp mediante la API de Twilio, utilizando una plantilla preaprobada antes en Twilio con variables de fecha y de hora. Primero lo que tenemos que colocar son las credenciales de nuestra cuenta en Twilio, que lo hacemos al registrarnos en esta API. De ahí colocamos el remitente oficial de Twilio para WhatsApp, en este caso es un número que Twilio mismo nos da, y el seed de contenido de plantilla preaprobada de Twilio, que debe estar activada en nuestra cuenta. Entonces enviamos un mensaje de WhatsApp usando la plantilla configurada ya en Twilio. En este caso, en enviar plantilla de WhatsApp con el número de destino y a la hora que vamos a enviar, primero formateamos la fecha y hora en texto. Entonces pasamos el texto en día, mes y año y la hora. Calcula todo eso y se crea la solicitud post al endpoint de Twilio. Entonces Twilio lo que hace es crear el post para poder enviar el mensaje. De aquí pasamos los parámetros necesarios para el envío de la plantilla por WhatsApp. Nosotros colocamos el destino, el remitente que es Twilio en este caso, el ID de la plantilla y las variables de la plantilla que vamos a mostrar. Colocamos la codificación de parámetros para envío en el body de la petición, o sea, es el body de nuestro mensaje. De ahí configuramos la cabecera de autorización básica que tiene una base ya establecida y con el token de autorización. Y enviamos la solicitud y verificamos el código de estado HTTP. Si es correcto lo que se envió el mensaje de WhatsApp, asimismo 24 horas antes, 3 horas antes o 10 minutos antes, nos va a salir en la consola que el WhatsApp fue enviado correctamente. Pero si hubo algún error, nos va a salir error en WhatsApp y el estatus del error. En el paquete Security tenemos el Firebase Out Filter, que es un filtro que intercepta todas las solicitudes entrantes para autentificar mediante el token de Firebase. Lo que hacemos es inyectar la lógica de negocio que gestiona usuarios, verifica o crea si es que no existe uno. Tenemos un método principal que intercepta todas las peticiones entrantes, valida el token JWT proporcionando por Firebase. En el método filter lo que hace es extraer el header autorización del validar y el token. Si no hay un token o el formato es inválido, aborta con 401 inautorizado. Extraemos el token real y lo remueve en el bar para poder realizar las solicitudes. Verifica el token con Firebase Admin. Extraemos los datos útiles del usuario autentificado, como puede ser el UID de Firebase, el correo electrónico y un nombre visible. Llama a la capa de negocio para buscar o registrar el usuario en la base de datos. Determina el rol del usuario. Cuando se crea por primera vez siempre va a ser paciente, o si ya lo cambiamos pues va a ser admin. Crea un contexto de seguridad personalizada con el rol del usuario. Tenemos el identificador principal que será el UID. Según el rol, verifica si el usuario tiene el rol y verifica si la conexión es HTTPS. En Get Authentication Scheme es un esquema que autentifica el tipo de bearer, asigna el contexto de seguridad a requer actual y si el token es inválido o vencido, aborta con 401. Ahora pasamos al paquete de Service. Primero veremos el REST Application. El REST Application es un punto de entrada principal para configurar la aplicación REST con JAX RS. Define la puerta base, roles disponibles que tenemos y los recursos y filtros registrados. Con la notación application path que nosotros colocamos, que es el /rest, todas las rutas expuestas comienzan con /rest. De aquí lo que hacemos es definimos los roles utilizados para la seguridad, que puede ser admin y paciente en este caso que nosotros ocupamos. De aquí registramos manualmente todos los recursos REST y filtros que forman parte de la aplicación. Esto permite al contenedor reconocer qué clases expone los servicios HTTP en el frontend. Al hacer un override de getClasses, lo que tenemos son los recursos REST principales que vamos a ocupar y añadimos las clases de autentificación y verificación de usuarios, gestión de citas médicas, gestión de especialidades, gestión de horarios de atención médica, gestión de información de médicos, la generación de reportes y la consulta y actualización de usuarios. Y habilitamos el filtro HTTP, que ya hablamos que es el course filter, que lo que hacemos es para las peticiones que tenemos. En OutResource lo que tenemos es un recurso REST expuesto en /API/out para manejar la autentificación a través del Firebase ID token. Lo que hacemos es inyectar la lógica de negocio para acceder y crear usuarios. También creamos una clase interna para recibir el token desde el front, esperando un JSON como el ID token y entre otra información. Tenemos otra clase interna para devolver al frontend las respuestas de autentificación. Tenemos un endpoint post /API/out/verify que recibe un Firebase ID token, lo valida y responde con los datos del usuario. Verifica que el token sea válido mediante el Firebase Admin SDK, extrae los datos del token verificado, busca o crea el usuario en el sistema y prepara la respuesta con los datos necesarios para el frontend. Devuelve 200 OC con datos. Si es que ya ocurrió algún error, el token es inválido o un error interno, devuelve 401. Ahora en Firebase Init lo que hacemos es que este es encargado de inicializar el SDK de Firebase al iniciar la aplicación. Se anota con la notación de singleton y startup para que se ejecute automáticamente al desplegarse. El método que se ejecuta automáticamente después de construir la clase carga las credenciales de Firebase desde un archivo JSON.
ubicado en el classpath que tenemos en la carpeta de resource. Inicializa el SDK de Firebase si aún no lo ha inicializado. En este caso, con la notación postconstruct, lo que hacemos es que buscamos ese archivo JSON. Si no encuentra el archivo de credenciales, lanza una excepción que no encuentro el Service Account Key JSON en Resource. Y construye las opciones de configuración de Firebase usando las credenciales del archivo en caso de que sí las encuentre. Si las encuentra, usa estas credenciales del archivo JSON e inicializa el Firebase solo si aún no hay ninguna app inicializada. En caso de que ocurra algún error leyendo el archivo, lanza una excepción con un mensaje específico que colocamos de error leyendo las credenciales de Firebase. En Report Resource, lo que tenemos es un recurso que expone los reportes PDF y Excel sobre las citas médicas. Esto de aquí solo va a ser accesible para el usuario con el rol de administrador. Entonces, lo primero que hacemos es el reporte de ocupación global para todos los médicos. Generamos un PDF con la ocupación de todos los médicos entre las fechas. Tenemos una notación del parámetro ISO desde la fecha del inicio, con el formato el año, mes y día. Igualmente, un ISO basta con la fecha de fin. Un return que devuelve un archivo PDF descargable. También generamos un Excel con la ocupación de todos los médicos entre estas fechas. Estos métodos de ocupación de médico PDF, de ocupación de médico Excel, se usan los mismos para los diferentes reportes. Como puede ser el reporte de citas de un médico específico, el detalle individual, obviamente cambiamos algunos parámetros de entrada y de salida para generar los PDF y todos los Excel de los reportes. Ahora vamos a ver el usuario resource, que es un controlador para exponer los servicios REST relacionados con usuarios. Permite las operaciones CRUD y consulta por el rol o UID de Firebase. En este caso colocamos la notación del path que vamos a ocupar, que es de usuarios. Y producimos y consumimos la aplicación con el JSON para saber que llegan archivos JSON. En este caso inyectamos la lógica de negocio de usuarios, ya que dentro de la lógica de negocio de usuarios están todos los métodos que vamos a necesitar. Tenemos una notación post, que post nos sirve para crear un nuevo usuario. En este caso, con el param DTO mostramos los datos del usuario, que es el email, nombre, rol, etc. Y con el param URI info, que es el contexto del URI para devolver la ubicación del nuevo recurso. De aquí con el get lo que hacemos es para mostrar la información de los usuarios. En este caso lista todos los usuarios o filtra por rol si lo proporcionamos. Entonces si colocamos el get usuarios rol igual a admin, entonces nos va a filtrar según los usuarios que son administrador. Si ubicamos el rol igual a paciente, nos muestra a todos los que son pacientes. Asimismo con el get usuarios según el ID que le coloquemos en el path. Si colocamos en el path el ID que nosotros queramos del usuario 1 o 2 que está dentro de la base de datos, nos va a salir toda la información de ese usuario. Asimismo, con el get usuarios Firebase UID es para buscar de la misma forma según usuario, pero para buscar según el UID de Firebase. De aquí con el put sirve para poder editar la información. Si colocamos usuarios / el ID de la base de datos del usuario que nosotros queramos actualizar, lo que hacemos es que nos permite actualizar y nos permite ver la información del usuario que queremos cambiar las cosas. Y con la anotación delete y de usuarios / el ID se elimina un usuario por su ID. Lo que tenemos es que en usuario resource es lo mismo para cita resource, especialidad resource, horario resource, médico resource y como dijimos usuario resource. Ahora pasaremos a ver los tres archivos principales que tenemos en nuestro backend. Primero veremos el standalone. El standalone lo que hacemos es configurar y llamar al data source y a la base de datos. En este caso, si colocamos data source, su JNDI name, llamamos al citas.ds, que es el data source que nosotros creamos anteriormente. Le conectamos con la URL de PostgreSQL en el localhost 5432, que es el que ocupa directamente SQL. Y le conectamos con nuestra base que se llama citas.db. Le pasamos el driver para que se pueda conectar Postgres con el backend que tenemos aquí y le pasamos las credenciales, que nuestro usuario se llama Juan y la contraseña 123. De ahí validamos la conexión y mostramos una excepción para que se pueda conectar con el backend. En el archivo persistent, de igual manera, colocamos el data source, la fuente de datos, en este caso la que creamos, citas.ds. De igual manera, también realizamos unos cambios. En esta parte del código teníamos drop and create, lo que hacía era borrar las tablas y las volvía a crear siempre que creábamos de nuevo el proyecto. Entonces le pusimos update para que no se borre toda la información. De igual manera, tenemos que el default del esquema es público, que se visualice en formato SQL, en verdadero, ambos. Y ahora en el citas.pom lo que pasamos son las dependencias de todas las bibliotecas y APIs que utilizamos. Primero lo que ocupamos es obviamente el org.postgresql y colocamos la versión que no tenga ningún error. Asimismo con el Google Firebase, ya que ocupamos su autentificación, en este caso asimismo el Firebase admin con la versión que nosotros queramos. El com.twilio.sdk, que es para poder hacer las notificaciones de WhatsApp. El com.github.live.pdf, que es para poder generar los archivos en PDF que estamos mostrando. Asimismo el org.apache.py, que esto es lo que nos sirve para hacer los reportes pero en Excel.
De aquí ocupamos el com.zoom.mail, que es de Jakarta mismo, que es para enviar los correos, como lo estamos haciendo con WhatsApp, y el org.apache.https components, que nos sirve para pasar los jacks que tenemos como formato HTTP al framework. En este proyecto implementamos un sistema completo que integra un backend robusto, un frontend interactivo y una base de datos eficiente, permitiendo el correcto funcionamiento de nuestra página web. Los servicios fueron desplegados para que cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, pueda acceder fácilmente y agendar citas de forma segura y confiable. Nos aseguramos de garantizar la integridad de los datos, una funcionalidad estable sin errores, un manejo preciso de la información y una interfaz visualmente atractiva e interactiva para brindar una excelente experiencia al usuario. Mi nombre es Ari Solano Y yo soy Juan Guillén. y este fue nuestro proyecto final de programación web.